tenemos hoy la continuidad del estudio de la Iglesia del siglo XXI, en lo que hoy sería la sexta entrega, que lleva por título, parezco un anunciador antiguo, Terremotos de Fe. Y este es un estudio que tiene sus bases completas en toda su extensión. Vos sabés que lo estamos haciendo a partir de la lectura prolija, tranquila y profunda del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cada entrega, sin embargo, tiene que tener un principio, un texto, un contexto, un remate y una conclusión para que sirva semanalmente, además de globalmente. Terremotos de Fe es un título que nace de una de las facetas de esta entrega. Un título tenía que tener, y elegí ese. Pudo haber sido cualquiera de los otros, Todos tienen la misma validez, pero a la hora de pretender tomar modelos y principios del libro de los Hechos para este tiempo, me quedé con este terremoto literal y espiritual. Yo creo que en el siglo XXI harán falta más de un terremoto de fe para sacudir la modorra eclesiástica que todavía no permite terminar la obra y esperar a Cristo para entregarle el reino que Él, a su vez, está escrito, habrá de entregarle al Padre. Hoy estamos en el capítulo 16 del libro de los Hechos, promediando, digamos, ese capítulo, que es donde dejamos en el anterior, y hasta este momento, en 5 entregas, llevamos 35 puntos vistos que tienen que ver con la Iglesia que pretendemos para este siglo XXI. Comenzamos hoy desde el versículo 25 del capítulo 16 del libro de los Hechos, donde habla, o viene hablando, de Pablo y Silas en prisión. Dice el 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Lo primero que vemos en este texto es que Pablo y Silas se regocijan en medio de las terribles circunstancias que les estaba tocando vivir. Como más tarde escribió a la iglesia que se fundó en Filipos, carta a los filipenses, Pablo pidió, desde otra celda en este caso, regocijaos en el Señor siempre. Yo hago hincapié y énfasis en la palabra siempre, porque entiendo, no yo, sino la mayoritaria proporción de gente que ha mirado las Escrituras con un poco más de atención de lo que se hace normalmente, que hay 4 palabras usadas en la Biblia, 4, que nosotros hoy también usamos en nuestra vida cotidiana, pero que no nos pertenecen porque son palabras de concepto eterno, o con conceptos de eternidad, que son las palabras todo,
nada, siempre y nunca. Nosotros podemos usarla. Podemos decir que lo tenemos todo, pero es muy relativo el todo humano. Podemos también decir algo que es bastante usual para la época, que no tenemos nada. Pero también es relativo ese no tener nada. Podemos decir que siempre vamos a mantener nuestro, qué sé yo, optimismo, por ejemplo, y será muy relativo ese siempre nuestro. Y podemos terminar o concluir diciendo que nunca vamos a permitirnos aflojar, y también va a ser relativo ese nunca. Pero cuando la Biblia dice todo, nada, siempre o nunca, implica exactamente eso, lo que dice. Todo es todo. Nada es la nada de las nadas. Siempre equivale a siempre. Y nunca es exactamente eso, nunca. Son conceptos de eternidad que en Cristo se pueden vivir. Fuera de Cristo tengo mis dudas. Yo creo que, viendo esto, que dice que Pablo y Silas cantaban himnos, que los presos los escuchaban, hay que prestar enorme atención a este ejemplo que hay aquí sobre el poder de la alabanza. Poder que se da aún en medio de circunstancias difíciles. Pues fíjate que azotados y encarcelados, Pablo y Silas respondieron a su situación personal cantando un himno de alabanza, un cántico directamente de su corazón a Dios. No podemos dejar que pase inadvertida la relación que hubo entre sus himnos de alabanza a Dios y su liberación sobrenatural mediante la ocurrencia de un fuerte temblor de tierra. Qué hermoso, ¿no? La alabanza que se le ofrece directamente a Dios puede producir un terremoto que abra las puertas de la prisión. Además, no fue lo único que sucedió el terremoto. Hubo otros buenos resultados a partir de esta anécdota. Un hombre se convirtió a Cristo, su familia fue salva, y Pablo después libró a una muchacha de un espíritu de adivinación. Yo creo que también en nuestros días la alabanza gozosa de Dios va a romper las cadenas de la opresión. Hay incluso una palabra profética dada por un siervo de Dios por allá por el año 2000, con cumplimiento final para principios del año 2004, que habla de que la punta de lanza del que sería nuevo mover de Dios, va a venir de la mano fundamentalmente de la alabanza. Ahora, cuando estás sirviendo a Dios y las cosas no suceden como vos planeaste, aprendé la lección que nos ofrece este pasaje. La alabanza triunfa gloriosamente. Dice el verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Te repito, este
es el poder de la alabanza en acción. Aunque se debe recordar que Pablo estuvo en prisión, igual que aquí, en otras ocasiones, y este tipo de acontecimiento que aquí estamos viendo, espectacular, no ocurrió. ¿Por qué habrá sido? ¿Cuántos saben que Dios es creador? Claro, todos. ¿Cuántos saben que un creador es creativo? Yo tenía una profesión secular que estaba basada también en la creatividad. Y solía decir a modo de broma que podía haber 1,5 millones de tipos que fueran mejores que yo en mi profesión. Y podía haber uno que fuera peor. Pero que como creativo que era, lo que no podía haber era uno igual. Dios es creador y por lo tanto es creativo. Entonces, no tiene método fijo y esencialmente es soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Yo te lo he dicho muchas veces. Hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere, si quiere y de la manera que quiere. Verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, que esto es lo que la mayoría de los incrédulos hace cuando está buscando a Dios y no lo encuentra. Pide luz. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este verso ha sido incluso inspirador de doctrinas y fuente de algunas polémicas. Hay muchos que consideran que esto es una promesa global para cada convertido: salvo tú y tu casa. Y otros entienden que solamente es una frase dicha en un momento determinado a una persona determinada y ante un hecho determinado. Yo no voy a hablar de eso. Pero te voy a decir algo. Si Juan dice que todo aquel que cree en él tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios, es la salvación para todo aquel que cree en él. No parecería haber una salvación por decreto. Cada uno va a tomar una decisión. Y en esa decisión se juega su futuro eterno. ¿Dónde va a pasar la eternidad? No tiene por qué ser fuera de las decisiones del hombre el resto. Cuando escribió este relato, Lucas, autor indiscutido del libro de los Hechos, no solo estaba registrando un importante momento de la iglesia primitiva, sino haciéndose eco de un interrogante universal y de la respuesta precisa a esa pregunta, que es la pata que le faltaba a esta mesa que estamos construyendo. Porque cuando dice tú y tu casa, más allá de lo que hablamos recién, si es promesa global, si no lo es, distintas posiciones, no viene el caso, tú y tu casa sugiere que Dios trabaja
necesariamente en el núcleo familiar. Verso 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Yo creo que la promesa divina de tú y tu casa, para los que la acepten hoy y para los que acepten a Cristo hoy, quizás sigue siendo válida. Pero la obligación de predicar la palabra también. En el reino de Dios nada se produce por decreto. No se parece a cierto país que yo conozco, donde la mayoría de las cosas, y sobre todo las más peligrosas, salen por decretos, con el agregado circunstancial de necesidad y urgencia. El pueblo de Dios tiene necesidad y urgencias hoy, que no espere decretos. Las bases ya están en la palabra. Habrá que ir a verlas. No esperar que alguien se las cuente, porque si se las cuenta bien, bueno, es válido y es, como tenemos costumbre decir, de bendición. Pero por ahí puede ser que, como toda carne imperfecta, alguien la cuente mal. Y por no ir a mirar por cómodos, podemos aprenderlo, vivirlo y enseñarlo mal. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? No, pero la palabra cobertura no existe en la Biblia, salvo para hablar del cabello de las mujeres y de la no sé qué otra cosa que se ponían en la cabeza. La palabra cobertura, tal cual la utilizamos nosotros, es una creación del hombre, por no decir un invento. Ahora, en el reino de Dios, nada se produce por decreto, pero todo tiene pasos a seguir en obediencia. Porque dice el verso 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, hablando del carcelero. Y enseguida significa sin cursillo previo ni reunión de junta directiva para evaluación de aptitudes alguna, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí nos encontramos con el primer punto de hoy. Punto número 36, de acuerdo al orden que traemos de los estudios anteriores. El arma más poderosa de la Iglesia es la alabanza, pero no el esforzarse en cantar todas las canciones de moda, ni tampoco empecinarse en recurrir a los himnos tradicionales antiguos. Estoy hablando de alabanza. Y vivir de tal modo que, en lugar de trabajar en repetitivas campañas evangelísticas, el mundo venga a preguntarle a la Iglesia: señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Es una quimera? ¿O es posible? Capítulo número 17 del libro de los Hechos, comenzando desde el verso 5. Entonces los judíos que no creían, está hablando de gente que pertenecía al pueblo y que iba a las sinagogas, pero que no creían, o sea, está hablando de mundanos, pero no de los mundanos como nosotros los categorizamos, que son los que no vienen a la iglesia,
Esos sí, también son mundanos. Pero hay mundanos que sí vienen a la iglesia y siguen siendo mundanos. Entonces los judíos que no creían, si eran judíos y no creían, eran mundanos que venían a la sinagoga. Teniendo celos, y porque eran así, tenían celos. Si hubiesen sido creyentes no tienen celos. Teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos que, pasado al argentino, al criollo básico, vagos. Tomaron algunos vagos, hombres malos, y juntando una turba, que vendría a ser la manifestación de aquel momento, alborotaron la ciudad. O sea, salieron con los cacerolazos antiguos. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. O sea que el escrache ya existía en aquella época. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. ¿Me parece, pregunto, ¿no?, un poquito exagerado vociferar que estos trastornaban al mundo entero, siendo que geográficamente solo se trataba de una región? Yo creo que habría que preguntarse quién, o quiénes, mejor dicho, decían eso. En lo natural, eran hombres. Pero en la influencia sobrenatural, yo creo que eran demonios, ¿eh? Y ellos sí serían muy coherentes al hablar de una palabra que trastornaría al mundo entero. Los demonios ya lo sabían eso. Porque en definitiva después, así fue. En el momento que lo dijeron no era así. Estaba focalizado en un lugar. Es lo mismo que si en esta mañana, ante esta palabra, alguien dijera: no escuchen eso, que va a llevar a la perdición al mundo. Estamos en una ciudad de 1 millón de habitantes, 1 millón y pico. Es importante, es grande, pero esto no es el mundo es mucho más grande. Salvo que la palabra comience a andar, a reproducirse, a multiplicarse, y verdaderamente en un momento determinado conmueva al mundo. Es igual, así fue. Verso 7. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Aquí tenemos el punto número 37. Siempre, siempre habrá gente de iglesia incrédula que maneje políticamente las relaciones con una tendencia definida: reducir y minimizar la calidad de rey de Jesucristo. Por eso se escribe: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Capítulo 10, capítulo 17, verso 10. Verso 10 del capítulo 17. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjate que estos judíos no tenían una mente cerrada. Dice que recibían la palabra con toda solicitud, o sea, bien, de buena onda, como decimos nosotros. Lo que íntimamente estaría hablando de un hambre por la verdad. Y que además tampoco no eran negligentes, sino que sin importarles la o las figuras que les hablaran las grandes cosas, ellos obedecían el mandato de escudriñar, que es investigar meticulosamente, buscarle la quinta patita al gato,
escudriñar las Escrituras para ver si lo que se les decía realmente era así. Verso 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Pues fíjate que el epicureísmo, así se pronuncia, era una filosofía que buscaba la tranquilidad por encima de todas las cosas. En tanto que el estoicismo deseaba liberarse de las pasiones y aceptar todo en la vida como inevitable resultado del destino. ¿Sabe cuántos creyentes estoicos que conozco? Los dos sectores, tengo que decirte, se trenzaron feo con Pablo, ¿eh? Y unos decían, sigo la palabra, ¿qué querrá decir este palabrero? Palabrero, le decían a Pablo. Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Que lo llamaron palabrero. Palabrero. La palabra palabrero en el original es la palabra spermólogos. Spermólogos. Y era un vulgarismo griego, ateniense para ser más específico, que designaba 4 aspectos. Un pájaro que recoge semillas, hombres que corretean por el mercado en un esfuerzo por ganarse la vida, recogiendo cualquier cosa que se pudiera aprovechar, medio tipo ciruja. Un charlatano coleccionista de chismes e información falsa, y vos alguno debes conocer, ¿no? En tu barrio, en tu trabajo. No, en tu iglesia no. Ahí no. Tu trabajo, en tu barrio, en el gobierno, en la municipalidad, donde vos quieras, salvo en tu iglesia. Pero debes conocer alguno. Y finalmente, un pseudo intelectual frívolo. También conozco a alguno. Viste que se invertó el término intelectualoide. Bueno, el intelectualoide refleja a un pseudo intelectual frívolo, que te pasa los libros que ha leído, los cartuchos que tiene acumulados por las narices, en lugar de demostrarte con la autoridad que da el saber que sabe. Bueno, trágicamente los superintelectuales de la colina de Marte no lograron ver en Pablo todas las cualidades que hacían en él, o de él, un portador de la verdad. El verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hay infinidad de estudios hechos con relación a esto, que Dios habita en los cielos, que vive en el interior del corazón del hombre, que habita en la alabanza de su pueblo. Todo es válido, se puede creer. Pero hay algo bíblico que nadie puede discutir, modificar ni interpretar de otro modo. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Entonces nos queda la conclusión de esto, que nos arroja el punto número 38, que te voy a decir después de la pausa, porque te voy a dejar pensando en esto último. No podemos interpretar de ninguna otra manera que como lo dice. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Entonces quiere decir que no está en el templo que yo voy. No dije eso porque de pronto, por santidad, por unción, puede haber presencia de Dios. Pero no es algo automático. No es que vos te metas en cualquier templo y ahí habita el Señor. No es por decreto. Nada es por decreto en el reino, fue dicho. Eso tampoco.
Seguimos con Terremotos de Fe, que es la sexta entrega del estudio global de la Iglesia del siglo XXI. Y nos habíamos detenido en una conclusión que habíamos sacado de que Dios habita en los cielos. Es una forma de decir que vive en el corazón del hombre, que habita en la alabanza de su pueblo. Todo es válido. Pero aparentemente, y de acuerdo a como dice la palabra, donde Dios no habita es en templos hechos por manos de hombres. ¿Cuál es el punto número 38 entonces? Rescatar, recordar, repetir, reiterar una vez más que iglesia no es edificio. Iglesia es asamblea de representantes del reino de Dios en la tierra. Gente que escudriña la palabra para ver si lo que le están diciendo es así, para no ser engañados, aquí sí, por palabreros. Esta es mi sugerencia semanal, cotidiana, diaria y permanente. Cada una de las cosas que yo les diga, pásenlas por la palabra. Si pasándolas por la palabra lo resiste, créanlo, acéptenlo, créanlo, encárnenlo y póngalo por obra. Pero si no pasa por la palabra, esa es una asignatura pendiente de mi propia carnalidad, olvídenlo. Pero por favor, haga lo mismo, cada domingo, cada sábado, cada jueves, cuando sea, en el lugar donde recibe, supuestamente, palabra de Dios. Hágalo siempre. Y el resultado y la conclusión tiene que ser la misma. Pero ¿y la sujeción? La sujeción es a una autoridad sujeta a autoridad. De lo contrario, esa sujeción se transforma en esclavitud a hombre. Para lo cual no fuimos llamados, sino para libertad en Cristo Jesús. Capítulo 18 del libro de los Hechos, comenzando desde el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Te recuerdo de paso algo histórico. Claudio expulsó a los judíos de Roma por allá por el año 49 después de Cristo. Y como era del mismo oficio, verso 3, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. De ahí sacan que Pablo era constructor de tiendas. Pablo el brillante y dotado apóstol de Cristo, no le tenía miedo al trabajo manual. Su ocupación era hacer tiendas, o a lo mejor era labrar el cuero. Pues en el antiguo judaísmo era impropio. Por favor, escúchame esto, yo lo anoté de los trabajos, digamos, de complemento que se hacen para estas palabras, pero esto es importante. En el antiguo judaísmo era impropio que un rabí, un maestro, recibiera dinero por sus enseñanzas. Me siento un rabí. ¿Cuántos podrán decir lo mismo, sin mentir? Verso 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. En otros lugares dice que discutía, y los otros días me hacían llegar un trabajo con respecto a eso, y aprovecho para responderlo de alguna manera, porque la discusión en la cual se embarcaba Pablo
no era del tenor o del tipo de discusiones en las cuales nos embarcamos nosotros. Nosotros empezamos a discutir si la salvación se pierde o no se pierde, y terminamos censurándonos si el otro usa barba, bigote, anteojo, rubio, morocho. ¿Se entiende lo que quiero decir? No sabemos discutir. No es un problema de nacionalidad, como más de una vez he escuchado. Es un problema de la naturaleza del hombre. El hombre dice, yo acepto que los demás piensen diferente. Mentira, no lo acepta. Hace como que lo acepta, pero en el fondo lucha para que todos piensen como él piensa. Lo que pasa es que el hombre se le dio orden de señorear. Pero Dios le dio esa orden cuando el hombre dependía de sus decisiones, de las decisiones de Dios. Después el hombre se cae y pasa a tener sus propias conclusiones, pero no pierde la ambición de señorear, que vendría a ser hoy, pasado en limpio, la ambición de poder. Se ve por ahí eso, ¿no? En el ambiente político, laboral, gremial, lo que vos quieras. En la iglesia no. ¿No? Ambición de poder. Señoría. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Los griegos de la sinagoga eran prosélitos convertidos al judaísmo, ¿no? Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose, mira vos, y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Esto fue fuerte de Pablo. Viste que nosotros por ahí tenemos algunos pruritos, decimos, no, pero no podemos decir eso porque tenemos que amar a nuestros prójimos, a nuestros... Sí, Pablo amaba a todo el mundo, pero cuando tenía que sacudirle un garrotazo dialéctico, si vos querés, no vacilaba demasiado, ¿eh? Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, verso 7, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, o sea que Justito vivía al lado de la iglesia. Y Crispo, el principal de la sinagoga, venía a ser el pastor contemporáneo, creyó en el Señor con toda su casa, como no creía antes. Y muchos de los corintios, oyendo lo que había pasado, creían y eran bautizados. Si yo digo acá, se convirtió el pastor, muchos van a creer que es una agresión o una... Se convirtió el pastor. Hasta ahí estaba liderando grupo, estaba al frente de la sinagoga. ¿Pero los lideraba para qué? ¿Para ir a dónde? ¿Para hacer qué? ¿Y creyendo en qué? Bueno, gloria a Dios, se convirtió el pastor. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, verso 9, no temas, sino habla y no calles. Pues sabéis que a mí esto me resulta familiar. En lo personal, ¿eh? Olvídate de Pablo, no te olvides del Señor. Olvídate de la visión de noche, no te olvides del Señor. Y escucha, no temas, sino habla, no calles. Amén. Señor, pero, sigo, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Habrá mucho pueblo en esta ciudad? Entonces ninguno va a poner sobre vos la mano para hacerte mal, siempre y cuando no temas, hables y no calles. Pero no temas, de acuerdo, pero no hables de la interna. Hablar la palabra. Con hablar la palabra es suficiente. La palabra libera y descubre y deja en evidencia todo lo que no es de Dios.
Pero si alguien de pronto dice, eso que está usted diciendo, hermano, no cae muy agradable en este lugar, no te calles, ¿eh? Tenés orden de Dios. Y es menester obedecer a Dios. Punto número 39. Me permiten un localismo. Iglesia de Rosario, no temas, sino habla y no calles, porque yo, el Señor, estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, mucho pueblo. Capítulo 18, verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este hombre, fíjate vos que no tenía bien claro el Evangelio, pero con humildad aceptó la enseñanza y las referencias que de él hace Pablo en la primera carta a los Corintios. Y ahí se indica que más tarde llegó a ser bien conocido para la iglesia de Corinto. Hace falta humildad para poder acceder a las cosas que Dios está haciendo. El verso 25 dice, estamos hablando de Apolos, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, o sea, tenía polenta el muchacho, hablaba y enseñaba diligentemente. ¿Te acordás una enseñanza lo que significaba la palabra diligencia, no? Enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Con respecto a la humildad, yo tengo que decirte que el trabajo que en este momento se me ha permitido hacer a través de Internet hace que reciba de pronto algún correo del exterior, y en todos, matemáticamente en todos, lo que se comenta primero, o lo que se dice primero, es, no sé si tendrá el tiempo para contestarme. Eso es lo que han hecho los grandes ministerios. Convencer a la gente que son gente muy ocupada y no puede contestarle a la oveja que necesita saber algo más. Más allá de los que puedan mandar saludos, felicitaciones, de acuerdo, ahí de acuerdo. Pero los que mandan consultas reales, que tienen necesidades reales, lo que se ha convencido es que somos una gente muy ocupada y muy importante como para prestar atención a eso. Eso es un ministerio del Señor. A lo mejor soy demasiado delicado, o tengo demasiado celo. Pero acá vemos que Apolo era un hombre sin ningún tipo de formación, que ni siquiera tenía una idea clara del Evangelio, ya que después Priscila y Aquila le iban a enseñar, pero dice que tenía un espíritu fervoroso. Y esta palabra, fervoroso, en el original es la palabra feo, con Z, feo, que se puede traducir comparándola con celo, partidario, hervir, fervor viviente, cálido o lleno de ardiente celo. Es lo opuesto a dignificado, frío, sin emoción. He visto algunas cosas de esas. En un contexto cristiano designa una temperatura espiritual alta, inflamada por el Espíritu Santo. Apolos era todo un hombre apegado a las Escrituras y lleno de fervor espiritual. Punto número 40. La Iglesia, como esposa, desea quedar embarazada de Dios. Para que eso sea posible, tiene que tener intimidad máxima
con el esposo. Y para que esa intimidad sea posible, tiene que tener pasión previa por él. Sin pasión no hay intimidad. Sin intimidad no hay embarazo. Capítulo 19, libro de los Hechos, verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Fíjate que al arribar a Éfeso, Pablo encuentra un grupo de discípulos. Y al denominarlo él así, nos deja claramente establecido que son verdaderos cristianos bautizados. Estos discípulos confiesan su conocimiento sobre el Espíritu Santo como incompleto. Es notorio que sus maestros conocían algo de los fundamentos del cristianismo por su contacto con Juan el Bautista, pero aparentemente ignoraban lo que había ocurrido en Pentecostés. De ahí que estos discípulos hayan sido bautizados solo con el bautismo de Juan. Esto estaría indicando que su experiencia de conversión estuvo acompañada del conocimiento de que sobrevendría una más plena experiencia con el Espíritu Santo. En obvio paralelo con el Pentecostés, la plenitud del Espíritu se manifiesta, entre otras cosas, en el hablar en lenguas, en el profetizar y fundamentalmente en predicar la palabra con denuedo, que más allá de la fuerza y el fervor, significa predicarla sin adulteraciones. Hay muchas iglesias hoy día que no solo no enfatizan absolutamente nada con respecto a la participación del Espíritu Santo en la vida del creyente, sino que incluso lo desconocen y casi lo suponen una especie de teofanía, que es una expresión teológica equivalente a la nuestra fantasma. Es que no hacemos doctrina errónea ni nos apoyamos en fantasía, hermanos. Somos cristocéntricos, dicen. Está muy bien. Está muy bien. Cristo es el centro, sin ninguna duda. Pero el Espíritu Santo de Dios es también Cristo, no un competidor anónimo. Punto número 41. La iglesia del siglo XXI es de Dios Padre, se fundamenta en la redención del Hijo, Cristo, y se manifiesta en el poder que le otorga el Espíritu Santo. Si no le falta una patita para ser iglesia. No puede haber iglesia sin Trinidad porque Dios es un Dios trino. Hechos capítulo 19, verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Los paños de los que aquí se hablan eran pedazos de tela que Pablo se ataba a la cabeza mientras trabajaba. Aunque algunos encuentran aquí una justificación para usar indumentarias especiales cuando oran, el pasaje no ofrece necesariamente una fórmula para practicar el ministerio de la sanidad divina. Y tampoco habilita a fabricar una fe basada en paños sanadores o curativos, y mucho menos a venderlos como si fueran talismanes de la salud. A nadie se le ocurriría ubicar a los enfermos en un lugar donde se proyecte la sombra del pastor
mientras éste pasa o predica. Sin embargo, la sombra de Pedro sanó. Verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Exorcistas son aquellos que pretenden echar fuera demonios, algo que en verdad es bíblico, utilizando el nombre de Jesucristo de Nazaret, pero utilizando rituales u objetos especiales, algo que no es bíblico en absoluto, y por ende se transforma en hechicería. Había 7 hijos, verso 14, de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, atención, dijo. Esto quiere decir que los demonios hablan. Esto no lo dice ni Carlos Anacondia, ni Cindy Jacob, ni Rebecca Brown, lo dice Pablo y lo escribe Lucas. Los demonios hablan. ¿Por boca de alguien? Obvio. Son espíritus, todo espíritu necesita un cuerpo para manifestarse. ¿No has escuchado un gran mensaje y has dicho, eso es palabra de Dios? ¿Y qué? ¿Vas a pensar que es Dios Juan Pérez el que predicó? No. No. Es la palabra de Dios a través de un siervo medianamente útil. Bueno, aquí es lo mismo pero a la inversa y del otro reino. ¿Qué dijo? Respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mira, la autoridad de invocar el nombre del Señor Jesús ha sido concedida únicamente a los creyentes. El nombre de Jesús no puede utilizarse como algo mágico para lograr buenos o malos resultados. No existe ninguna garantía de poder cuando se pronuncia el nombre de Jesús por capricho, particularmente en una situación en que se pueda estar realizando alguna actividad religiosa formal. Sin embargo, cuando se invoca con fe en el poder del Espíritu Santo, puede esperarse que se manifieste su potencia y también su gloria. Inherente al nombre de Jesús no está solo su autoridad, sino la plenitud de su naturaleza y de su carácter. Así, cualquier oración ofrecida o ministerio iniciado en el nombre de Jesús debe estar de acuerdo con su ser y con su propósito. Porque de lo contrario, puede ocurrir, en términos contemporáneos, lo mismo que ocurrió acá. El hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Pero en el verso 13, el bichito les dijo, en el verso 15 les dijo, perdón, yo sé quién es Pablo, conozco a Cristo, pero ustedes quién son, ¿de dónde salieron? ¿A quién representan? Nosotros somos las autoridades nombradas por la Junta. ¿Y eso qué es? ¿Tienen registro en el mundo espiritual? Y nosotros mucho en lo espiritual, si no tienen registro en el mundo espiritual, para nosotros, ustedes, no existen. Sabemos quién es Cristo, sabemos quién es Pablo, pero ustedes no existen. Eso les dijo. Punto número 42. Último de esta mañana. Los demonios se sujetan
a la autoridad de la Iglesia. Pero eso no significa que 1500 miembros de una congregación puedan hacerlo. Trigo y cizaña conviven. Así que iglesia no es montón, es creyente. A los demás les puede suceder lo mismo que le sucedió a los exorcistas de este relato. ¿Por qué digo esto? Porque gozan en nuestras iglesias de mucho prestigio los llamados ministerios de liberación. Y el problema es que bíblicamente no hay ministerios de liberación. Cada creyente en Cristo tiene autoridad para echar fuera un demonio, y el demonio se va a sujetar a esa autoridad, porque es la autoridad de Cristo fluyendo por el creyente, no la propia. Pero eso no tiene nada que ver con que si yo tengo un cargo o una posición en una congregación, me sienta habilitado por ese cargo para ir a echar fuera un demonio. Porque el demonio, ¿qué me va a contestar si fuera así? Vos decís en el nombre de Jesús, yo a Jesús lo conozco. Vos me recordás que Pablo echó fuera demonios. Sí, yo también a Pablo lo conozco, pero vos, ¿quién sos? ¿Quién te abrió la gaula? Yo creo que en esta mañana, en este estudio, en esta entrega de hoy, hay conceptos que son vigentes y que tienen que ver con lo que es el movimiento, el andamiaje, el fundamento, el patrón de nuestra iglesia contemporánea. Creo también que los puntos que acabamos de ver esta mañana y que hay que incorporar a lo que necesariamente tiene que ser nuestra iglesia en el siglo XXI, son puntos de fondo, no de forma. No me vas a escuchar venir a decir que la iglesia tiene que cambiar y que ya es hora de que desaparezcan las iglesias tradicionales con bancos y se incorporen butacas. No le hace. Adorar a Dios no necesita de banco, de butaca, ni siquiera de pullman. Podés adorarlo de parado, de acostado, postrado, arrodillado. No interesa la forma, interesa el fondo. No interesa lo que haces, interesa lo que sos. Un terremoto de fe no es solamente una anécdota en una prisión antigua, en épocas de Pablo y Silas. Un terremoto de fe es lo que Dios está esperando de su pueblo para poder desencadenar el otro terremoto, el que conmueva y remueva, como dice en hebreo, y permita resplandecer a los verdaderos justos, que hay, y muchos, en el reino de Dios. Te saludo en Cristo Jesús, ya en ámbito más amplio y también nacional. Podés escribir a tiempodevictoria@hotmail.com, todo con minúsculas. Y si tenés que recomendar esto a alguien que no está viviendo en el país, podés hacerlo diciéndole que se conecte a www.iglesia.net, que es donde algunos de estos mensajes se están reiterando por la radio de esa página cristiana. Yo te bendigo